Bienvenidos estimados estudiantes, soy Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a ver algunos comandos y generalidades del software MATLAB. En este caso lo que ustedes ven es la versión de MATLAB del año 2013. Ya a la fecha pues ya ha salido inclusive MATLAB 2017, pero en general todas las versiones son muy similares. En este caso lo que tenemos aquí es el command window o ventana de comando, que es donde nosotros vamos a escribir las instrucciones. En este lado de acá es el workspace. Aquí vamos a ver nosotros almacenadas las variables, tanto simbólicas como variables con valor asignado. Las vamos a ir viendo aquí en el workspace, su nombre, el valor, y aquí vemos más opciones. En este caso es el mínimo y el máximo para este tipo de variable. Acá lo que vemos es un historial de comandos donde nos va a mostrar un pequeño historial de todos los comandos que hemos utilizado. Por este otro lado, al lado izquierdo, pues lo que vemos es básicamente la carpeta donde se encuentra el ejecutable, que es en este caso matlab.exe. Y ahí podemos explorar otras carpetas de este MATLAB. En el caso que queramos cargar una extensión o cargar algún agregado, lo podemos hacer desde aquí. La mayor parte de lo que vamos a hacer en este video pues va a ser con comandos, pero igual aquí hay algunas opciones, ¿sí? Algunas opciones en este caso, por ejemplo, para agregar una variable, abrir una variable. O en este caso, por ejemplo, para simular, analizar un código, ejecutar un código, porque en MATLAB sí se puede crear un código y ejecutarlo. Por otro lado, acá hay algunos ejemplos de gráficas, ¿sí? Algunos ejemplos de gráficas que podemos realizar en MATLAB. Y aquí pues algunas aplicaciones que MATLAB trae por aparte, que nos pueden ser de algún tipo de utilidad. Por ejemplo, para hacer ajustes de curvas o para hacer análisis de señales, por ejemplo, ¿no? O cálculos de sistemas biológicos. Aquí vemos el código en C, ¿sí? Un compilador. Entonces vemos que MATLAB pues nos ofrece bastantes opciones. Aquí vemos más, ¿sí? Aquí hay para cálculos financieros, bases de datos, generador de reportes. Todo eso nosotros lo podemos hacer en MATLAB, pero en este caso pues vamos a ver los comandos básicos y ustedes con su curiosidad pueden ir averiguando todo el potencial de lo que ustedes pueden hacer en MATLAB. Este tipo de interfaz pues comienza a partir de MATLAB 2013. MATLAB 2012 es esta parte superior ligeramente diferente, en el caso que no existe esta interfaz Ribbon, ¿sí? Pero en la parte donde vamos a trabajar, sí, esa no varía, esa va a seguir siendo igual independientemente del año, ¿okay? MATLAB pues significa laboratorio de matrices, y es que es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. En sí, MATLAB es un programa de cálculo numérico orientado a matrices, por lo tanto será más eficiente si se diseñan los algoritmos en términos de matrices y vectores. ¿Ok? Ya sabiendo eso, entonces vamos a ver algunas, por ejemplo, las operaciones básicas. Digamos una suma, simplemente le escribimos y le damos enter y ahí tenemos la respuesta. 2 por 3, en este caso es 6. La división, pues aquí podemos utilizar la pleca, por ejemplo, vamos a decir así, 4 entre 2, o la contrapleca, y el resultado va a ser de este tipo. Observen, cuando pongo 4 pleca 2, está dividiendo 4 entre 2, pero si pongo contrapleca está dividiendo 2 entre 4. Vemos en este caso que el resultado pues es en decimales, es de forma numérica, y la cantidad de decimales también se puede configurar. Lo que ustedes ven pues es un caso de 4 decimales flotantes. Entonces, pero eso se puede configurar en las opciones que MATLAB nos ofrece. Vamos a ver, por ejemplo, algunas funciones de MATLAB. Si yo quiero limpiar la pantalla,
el comando es clc. Con eso me limpia la pantalla. Y si quiero limpiar la ventana de comandos, el comando, valga la redundancia, es clear y le digo que me borre todas las variables almacenadas. ¿Okay? Ahora, si yo quiero algunas funciones, pues en MATLAB se escriben de la siguiente forma. Si quiero un e a la 2, por ejemplo, un e al cuadrado, se escribe de esta forma: eps exponencial 2, y aproximadamente es 7.3891. Si quisiéramos un logaritmo natural, es log, por ejemplo, logaritmo natural de 4, ¿sí? Si fuera un logaritmo de base 2, se escribe log 2, ¿okay?, de 4. Y si es un logaritmo de base 10, hay que escribir log 10. Por ejemplo, logaritmo base 10 de 10 es 1. La raíz cuadrada es SQRT, como normalmente lo hemos hecho. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16, y ahí tenemos es 4. Limpiamos la pantalla. Para las funciones trigonométricas, pues de igual forma, el seno, por ejemplo, el seno, vamos a decir así, el seno de 1, ¿ok? 0.8415. En este caso estamos hablando de radianes, ¿sí? Coseno de 1, ¿sí?, en radianes. Lo mismo para tangente. Para las funciones inversas, por ejemplo, seno inverso es a sin. Seno inverso de 0.8415, por ejemplo, que es un resultado que ya conocemos, me dice que es 1. En este caso, pues vemos que me tira aquí en los decimales un 1, pero es por la cuestión del redondeo. Recuerden que este es un irracional, o sea que después del 5 hay todavía más decimales. Pero eso es naturalmente en radianes. Si fuera el coseno inverso es a cos, y si fuera tangente inversa es a tan. ¿Okay? Coseno inverso de 0.5403 es aproximadamente 1, ¿no? Ahora, si lo que queremos es un resultado en grados, entonces yo escribo sin de seno y luego una d de degree, de grados. Entonces, por ejemplo, seno de 90 grados es 1. Coseno, si la quiero en grados, por ejemplo, coseno de 0 es 1. Y lo mismo si quiero seno inverso, sería a sin y una d para indicar que el resultado va a estar en grados. Por ejemplo, seno inverso de 1 es 90 grados, ¿no? Ahora, para las funciones hiperbólicas, pues es, por ejemplo, el seno hiperbólico sin y una h. Eso va a indicar que es una función hiperbólica. ¿Ok? Seno hiperbólico de 2. Tangente hiperbólica. No hemos usado tangente. Tangente hiperbólica. Y, por ejemplo, seno hiperbólico inverso sería a sin h. En este caso, esto es seno inverso y la h le indica que es hiperbólico de 3.6269. ¿Ok? Aproximadamente 2. Algunas de las funciones, por ejemplo, para números complejos que podemos encontrar en MATLAB. Un número complejo, saben que se escribe de la forma a más b i, donde i es la unidad imaginaria. Por ejemplo, 2 más 3i. Aquí es importante, tienes que ponerle aquí por i para que MATLAB lo reconozca como un producto. En este caso, si yo le doy enter, vean que me mostró el mismo resultado que yo escribí. Si no quiero que me muestre el resultado, porque pues yo ya sé lo que estoy escribiendo, le pongo punto y coma después y ahí simplemente no me va a mostrar el resultado. Entonces, si yo quiero la parte real de ese número imaginario, vean, 3i, la parte real es 2. ¿Okay? Si quiero la parte imaginaria de 2 más 3i, la parte imaginaria, aquí fue 0, pero eso fue un error de escritura, que en lugar de i puse 1. Entonces MATLAB entiende que todo es un número real. En MATLAB no puedo corregir algo que ya fue escrito, pero sí puedo llamar según aparezca aquí en el historial de comandos. ¿Cómo llamo algo que ya escribí? Pues simplemente utilizo las flechas arriba y abajo, vean,
Aquí estoy utilizando la flecha hacia arriba y estoy retrocediendo en todo lo que he escrito. No importa si presentaba error, no importa el resultado que haya tenido. Aquí estoy regresando, flecha hacia abajo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en MATLAB para editar algo que ya se escribió. Aquí pues corregimos el 1 con la i. Y ahí está la parte imaginaria. Es 3. Si quiero calcular, por ejemplo, el módulo, es igual que el valor absoluto. ¿Sí? Igual que el valor absoluto. Vean, ese sería el módulo. Si quiero sacar el ángulo o argumento, entonces el comando es este. ¿Sí? 2 más 3 y en ese caso un argumento en radianes. Y si quiero sacar el conjugado, es de esta forma: 2 más 3 y el conjugado sería 2 menos 3i. ¿Ok? Eso básicamente son algunos de los comandos. Obviamente hay muchos más, pero esos serían los básicos que podemos llegar a necesitar. Vamos a limpiar la pantalla. Ahora hablemos un poco de las variables. La importancia de un software matemático radica en su capacidad para poder trabajar con variables. Para definir una variable en MATLAB se hace mediante el signo igual. Por ejemplo, si yo quiero definir una variable que la vamos a llamar m va a ser igual a 3. En este caso estamos hablando de una variable que tiene valor. Veamos qué ocurre aquí en el workspace, en el lado derecho de su pantalla, cuando yo haga esto. Vean que ya apareció aquí. En la ventana de comandos pues me reconfirmó, por decirlo así, que m vale 3. Ya saben que si no hubiese querido que eso ocurriera, le pongo punto y coma para que no ocurra. Otra variable, vamos a poner p igual a 2. Punto y coma, no quiero el resultado, pero sí que aparezca aquí en el workspace. Si yo quiero borrar una variable, ya lo habíamos mencionado, es clear. Si las quiero borrar todas, pues le pongo clear all para que me borre todas. Pero si solo quiero borrar, por ejemplo, m, entonces aquí está. Y observen que ya desapareció del workspace. La voy a volver a definir. m igual a 3 le escribo, o simplemente recordando puedo llamarla. ¿Okay? La llamo y nuevamente después de dar enter aparece en el workspace. El comando, hay algunos comandos de variables, por ejemplo el comando who me dice cuáles son las variables que yo he definido. En este caso pues nos puede servir de algo, pero igual si el workspace está, los podemos buscar ahí. Pero en el caso que sean demasiadas variables, por ejemplo, nos podría llegar a servir en alguna ocasión. Observen que puedo limpiar la pantalla, pero las variables van a seguir almacenadas. Vean que si yo escribo, por ejemplo, m más p, ¿sí? Me dice que es 5. Es obvio porque es 3 más 2. ¿Sí? M por p es 6. 2m menos 4p. Vean que el por lo escribo. ¿Okay? Lo escribo. Es menos 2. ¿Okay? Entonces esa es la forma en la que MATLAB trabaja con variables, que tienen un valor fijo asignado. ¿Por qué menciono variables con valor fijo? Porque existe otro tipo de variable que se le denomina variable simbólica, que lo vamos a ver obviamente más adelante. Vamos a limpiar la pantalla. ¿Sí? Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a borrar también las variables. Bueno, si hubiésemos querido que la pantalla quedara en blanco, primero borro las variables y luego limpio la pantalla. Vamos a ver entonces cómo escribir un vector en MATLAB. Un vector, recordemos que puede ser un vector fila o un vector columna. En este caso, un vector fila lo definimos como una lista de datos separados por una coma o un espacio, mientras que un vector columna lo definimos como una lista de datos separadas por punto y coma o por enter, cuando ya lo podemos visualizar. Por ejemplo, un vector fila sería el siguiente: x, vamos a llamar x como variable, x igual, abro corchetes, ¿sí? Y procedo a ingresar los valores. Observen que no está definido a una cantidad de variables, ¿okay?
no está definido una cantidad de valores. En este caso podría llegar hasta el número que fuese necesario. Si le pongo punto y coma, pues no vamos a ver nada más, pero sí quiero que observen qué es lo que MATLAB acaba de entender. Es un vector fila. Veamos por otro lado y. Igual, en este caso voy a separar los números con punto y coma. 1, punto y coma, 2, 3, 4. Observen que lo que MATLAB entiende es un vector columna. Si por ejemplo yo quiero referirme, vamos a hablar del primer vector que escribimos, el vector fila, quiero referirme al tercer elemento. En este caso, casualmente el tercer elemento es un 3, el segundo elemento es un 2 y así sucesivamente. Entonces, si quiero referirme al tercer elemento de mi vector x, yo digo x, tercer elemento, y le doy enter y me dice que el tercer elemento es un 3. ¿Okay? Ahora en y voy a ver cuál es el segundo elemento. Me dice que es un 2. ¿Okay? Me dice que es un 2. Ahora, si yo quiero sustituir alguno de esos valores, por ejemplo, el tercer elemento de la matriz X, yo no quiero que sea 3. Quiero que sea menos 1, por ejemplo. Entonces yo le digo que el tercer elemento de la matriz X va a ser menos 1. Observen, como no le puse punto y coma, me muestra nuevamente que X va a ser 1, 2. Aquí estaba 3, pero ahora es menos 1 y 4. ¿Okay? Lo mismo sería entonces para la matriz, perdón, para el vector columna Y. ¿Okay? Vamos a borrar las variables, clear all, y vamos a borrar la interfaz. Definamos ahora dos vectores. Le vamos a llamar vectores A. Los dos van a ser vectores fila de 3 elementos, como de repente podríamos estar acostumbrados en nuestros ejercicios prácticos. Vamos a ver, por ejemplo, 2, menos 1 y 4. Va a ser el vector A. ¿Okay? Ahora, el vector B, observen, vean aquí el WordPress que ya quedó almacenado. El vector B va a ser 3, menos 6, 1. ¿Okay? Ya están entonces almacenados el vector A y B. Si yo quiero calcular la magnitud de un vector o su norma, se obtiene de esta forma. Escribo norm y luego llamo al vector. En lugar de escribir el vector propiamente, llamo al vector en la variable que fue almacenado. En este caso, la norma del vector A es 4.5826 y la norma del vector B es 6.7823. Si yo quiero hacer un producto punto o producto escalar entre esos dos vectores, lo hago de esta forma, dot, y el argumento van a ser los vectores que voy a multiplicar, en este caso a.b. ¿Okay? Si yo le doy enter, me dice que es 16. ¿Qué pasaría si hubiese sido b, a? Pues también es 16 porque el producto punto tiene esa propiedad de ser conmutativo. Pero por otro lado, el producto cruz, por ejemplo, el comando es cross. Vamos a hacer el producto cruz de a con b. ¿Okay? En este caso, vean que lo que obtengo es una matriz. Perdón, un vector fila también, un vector fila. O una matriz de una fila y 3 columnas, que también sería válido. Si estos 3 elementos hubiesen sido, por ejemplo, 2 en la dirección de X, menos 1 en la dirección de Y y 4 en la dirección de Z, y lo mismo para B, 3 en X, menos 6 en Y y 1 en Z, pues el resultado hubiese sido 23 en X, 10 en Y y menos 9 en Z. O sea, lo que estamos obteniendo aquí es otro vector. Por otro lado, si yo hago el producto cruz de B con A, observen que lo que obtengo es los mismos valores, pero con el signo invertido. Y es que el producto cruz, al conmutar de lugar los dos elementos, cambia el signo. Entonces, por eso es que obtenemos ese resultado. Okay, vamos a borrar las variables y vamos a limpiar la pantalla. Ahora, una matriz, pues observen que no es más que un conjunto de vectores, podría decir de vectores fila, ¿okay? Ingresados uno después del otro. Vamos a definir la matriz A, por ejemplo, ¿no? La matriz A, que va a ser igual a los números, una matriz A de 3 por 3.
van a ser los números del 1 al 9. ¿Okay? En la primera fila va a ir 1, 2, 3. En la segunda fila va a ser 4, 5, 6. Y en la tercera fila 7, 8, 9. ¿Okay? Entonces lo hacemos de esta forma. Como en la primera fila va a ser 1, 2, 3, lo hago como si fuera un vector fila. Pero ahora, para pasar a la siguiente columna, hago esto. ¿Okay? Punto y coma, 4, 5, 6 es la segunda fila, punto y coma, paso a la tercera fila, 7, 8 y 9. Le voy a dar Enter para que veamos lo que MATLAB acaba de entender. Y es justamente esto. Observen, estos tres elementos componen el primer vector fila. Estos otros tres elementos componen el segundo vector fila. Y estos tres elementos componen el tercer vector fila. ¿Okay? Vamos a crear otra matriz solo para practicar. Va a ser la matriz B. La matriz B también de 3 por 3, pero va a tener números aleatorios. Menos 1, 2, 7, 4, 0, menos 3, aquí punto y coma, 2, 8 y menos 4. ¿Ok? Veamos, ahí tenemos esa matriz. Ahora, si en la matriz A yo quisiera referirme a uno de sus elementos, ¿se acuerdan que en el vector, en un vector fila o columna, yo decía el segundo elemento o el tercer elemento de dicho vector? En una matriz es algo muy similar, lo único que tengo que dar dos coordenadas. La primera coordenada va a ser la fila y la segunda va a ser la columna. Por ejemplo, si yo quiero referirme al 6, vemos que el 6 se encuentra en la segunda fila y en la tercera columna. Entonces va a ser el elemento A, segunda fila, tercera columna. Vean que es 6. Si yo quiero referirme al 2 de la matriz B, observen que se encuentra en la tercera fila. ¿Sí? Tercera fila, esta sería la primera, esta es la segunda y esta sería la tercera. Y se encuentra en la primera columna. ¿Ok? Ahí está, tenemos que 2. Lo mismo si yo quisiera sustituir uno de esos valores. Por ejemplo, el 0 como está en el centro sería la posición 2,2. ¿Okay? 2,2. Lo vamos a sustituir por otro número, por un 2, por ejemplo. Vean que ahora aquí está la matriz B, es esta. Y ahora está aquí, pero en lugar del 0 tenemos un 2. ¿Ok? Bien, ahora podemos hacer operaciones con matrices tal y como lo haríamos con cantidades escalares. Por ejemplo, sumar dos matrices, A más B. ¿Ok? Restar dos matrices. Por ejemplo, podríamos almacenarlo en otra variable, es decir que C va a ser igual a A menos B. Entonces C va a ser la resta de las dos matrices. ¿Ok? Multiplicación, vamos a decir ahora de que T va a ser igual a A por B. ¿Ok? Observen que aquí hizo el proceso de multiplicar matrices, que si ustedes se acuerdan de su clase de álgebra lineal, pues habría que sacar una fila contra una columna e ir multiplicando término a término. ¿Ok? Eso es la multiplicación. Si quiero la transpuesta, por ejemplo de la matriz T, pues escribo T y un apóstrofe, y esa sería la matriz transpuesta, que si ustedes recuerdan es intercambiar el orden de las filas con el de las columnas. Si quiero elevar al cuadrado, pues lo hago normalmente, T al cuadrado. Lo que hace en este caso es multiplicar T por T y hacer el mismo proceso para multiplicación de matrices. Nuevamente se sacaba una fila contra una columna de la otra matriz y se empezaban a multiplicar y a sumar los términos. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque existe otra opción para elevar al cuadrado. Vamos a volver a la matriz A, donde los números son más fáciles de recordar. ¿Sí? La matriz A, pues eran los números del 1 al 9, ¿no? Si yo pongo A al cuadrado, tengo esos valores. Pero ahora vean qué pasa si pongo A punto al cuadrado. Vean que lo que hizo en el primer caso fue justamente multiplicar A por A. Sacó la primera fila contra la primera columna y empezó a multiplicar y a sumar. Pero en este caso lo que hizo, observen que fue, voy a llamar a la matriz para que corroboremos, fue elevar al cuadrado término a término. En este caso este 1 surge de un 1 al cuadrado. Este 4 surge de un 2 al cuadrado. Este 9
surge de un 3 al cuadrado, y así sucesivamente pueden corroborar que lo que hizo fue término a término elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la matriz. Ese factor que determinó fue este punto que pusimos aquí. Entonces ocurre lo mismo, por ejemplo, si fuera una multiplicación A punto por B. En este caso lo que va a hacer es multiplicar término contra término de la matriz A con la matriz B. ¿Ok? Si quiero dividir, por ejemplo, pues se hace exactamente igual. ¿Sí? Exactamente igual. Aquí pues me tira una advertencia, ¿no? ¿Sí? Me tira una advertencia. Vamos a ver acá. Aquí esa advertencia ya no está. ¿Ok? Tiene que ver con la singularidad, obviamente de la matriz, ¿no? Tiene que ver con la singularidad. Si quisiera dividir término a término, lo mismo. ¿Ok? Ahí estaría dividiendo término contra término. Algunas de las matrices predefinidas que MATLAB nos ofrece, pues, por ejemplo, tenemos la matriz unidad o matriz identidad cuadrada. El comando es A. Aquí hay alguna ayuda, vean. Si yo le pongo 5, lo que me va a dar a mí es la matriz identidad de 5 por 5. ¿Okay? Si le pongo, por ejemplo, ceros, es la matriz de ceros de 2,3. Obtengo una matriz de puramente ceros de 2 filas y 3 columnas. ¿Okay? Si ingreso el comando once, observen que aquí hay varias opciones. Voy a utilizar la primera donde dice once n, o sea que voy a ingresar un solo valor, por ejemplo 5. Lo que me da es una matriz de unos. ¿Okay? Una matriz de unos. Entonces así hay algunas matrices predefinidas que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, la matriz identidad algunas veces se utiliza, por ejemplo, para una reducción de Gauss-Jordan, por ponerles un ejemplo. Entonces puede ser bastante útil. ¿Okay? La matriz inversa se calcula con este comando in. Por ejemplo, vamos a sacar la matriz inversa de A. ¿Okay? La matriz inversa de A. Me dice aquí hay alguna advertencia. La matriz inversa de B. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que la matriz inversa, su determinante fuese 0, pues no me la va a poder calcular. ¿Sí? No la va a poder calcular. Entonces, eso hay que tener en mente a la hora de calcular matrices inversas. ¿Para qué nos puede servir? Pues muy simple. Por ejemplo, imagínense que tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Sabemos que ese sistema lo podemos dividir en 3 partes. La primera son los coeficientes. Sería una matriz de coeficientes que le podemos llamar matriz A. La segunda va a ser la matriz de variables o matriz X, donde van a estar todas las variables que queremos determinar. Y después del igual va a estar una tercera matriz que va a ser la matriz de resultados. Entonces, si queremos despejar para la matriz de variables, que es lo que andamos buscando, sería simplemente multiplicar la matriz de resultados por la inversa de la matriz de coeficientes. ¿Okay? Y esos serían entonces los resultados. Bueno, en este caso, pues la matriz de resultados normalmente es de 1, ¿no? Es de 1, entonces, por ejemplo, imagínense que B va a ser un vector columna de 2, 3 y menos 1. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico B por la inversa de A, aquí obtengo 3 respuestas. ¿Ok? 3 respuestas. En este caso, lo que hay aquí pues es un vector común. Obtengo 3 respuestas para 3 variables, en este caso, ¿no? 3 respuestas para 3 variables. Sería entonces la forma en la cual yo podría determinar las variables por medio de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Voy a limpiar estas variables y luego voy a limpiar la pantalla. Hablemos de otro tipo de variable que se llama variable simbólica. Y una variable simbólica es una variable que almacena un dato pues simbólico, valga la redundancia. Para definir variables simbólicas que no tengan asignados valores concretos, se utiliza este comando syms, y luego defino, después de un espacio en blanco, defino las variables que se van a definir como simbólicas, por ejemplo A y B. Entonces, A y B
son variables, al igual que x, que y, pero observen en este caso son variables simbólicas, no tienen ningún valor agregado. ¿Okay? No tienen ningún valor agregado. ¿Qué podemos hacer con variables simbólicas? Pues básicamente todo lo que hacemos en álgebra. Por ejemplo, vamos a expandir, por ponerles un caso, vamos a expandir una expresión. Digamos, tenemos la expresión a más b a la 3. ¿Okay? Vemos que lo aceptó como una variable simbólica. Pero si yo quiero desarrollar ese producto notable, ¿se acuerdan? Es el primero al cubo más 3 veces, el primero al cuadrado por el segundo, y por ahí va según el binomio de Newton, ¿no? Si yo quiero expandirlo, pues uso el comando expand, y luego, como argumento, escribo a más b a la 3. Vean, era el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Okay? Voy a almacenar este resultado. Aquí lo voy a almacenar en una variable que le vamos a llamar w. ¿Okay? Lo voy a almacenar en una variable que se llama w. Ahora, si yo quiero factorizar, el comando es factor. Voy a factorizar w. Sí, en este caso pues utilizo ahí el procedimiento opuesto y contrajo toda esa expresión a la expresión original. Si quiero, por ejemplo, simplificar una expresión, es este comando. Por ejemplo, digamos x más y menos 2x, por ejemplo, esa es la expresión. Entonces, perdón, aquí el error fue en 2x, recordamos, tiene que estar definido que es una multiplicación. ¿Sí? Ah, bueno, el otro error es que x y y no son variables definidas, perdón. Entonces vamos a usar a y b. A, b y a. Ok, y ahí está, lo simplificó a la expresión b menos a. Ok, ¿qué más podría hacer? Por ejemplo, sustituir en una expresión simbólica un valor dado. El comando es subs. ¿Okay? Voy a sustituir lo siguiente. Por ejemplo, voy a sustituir la expresión x por y. ¿Sí? En la expresión x por y voy a sustituir la variable x por 2. ¿Okay? Nuevamente, x y y no son variables, lo siento. A y b. La variable a la voy a sustituir por 2. Y está, en lugar de a por b aparece 2 por b. Si quisiera, por ejemplo, bueno, voy a definir variables simbólicas x y y, ya que tanto los he utilizado en los ejercicios. ¿Okay? Si quisiera solucionar una ecuación, lo hago con el comando solve o solve. Luego escribo la expresión, por ejemplo 2x menos 3. Vean algo, lo voy a hacer de esta forma. Igual a 5. Y le digo que despeje para x. Pareciera una ecuación normal, ¿no? Vean que me tira un error y me dice que la expresión al lado izquierdo no es válida. Y es que ocurre que las expresiones se escriben igualadas a 0, pero no se utiliza el signo igual. ¿A qué me refiero con eso? Que toda la expresión tiene que estar al lado izquierdo del igual. En este caso, este 5, si yo lo paso al lado izquierdo sería menos 5. Con este menos 3 sería menos 8. Entonces lo escribo de esta forma. Solve 2x menos 8. Y le digo que despeje para x. En este caso el valor de x es 4. ¿Ven la diferencia? Escribí la ecuación normal como nosotros lo hacemos. Pero MATLAB reconoce la expresión que esté igualada a 0. ¿Okay? Entonces lo que escribimos no es la ecuación como tal, sino la parte izquierda de la ecuación. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, definir un límite, ¿sí? Un límite de una expresión. Vamos a ver el límite. El comando es limit. Luego se escribe la expresión. Luego la variable a la cual le vamos a calcular el límite. Y luego el valor hacia el cual va a tender ese límite. Por ejemplo, 2x más 3 va a ser la expresión.
le digo el límite cuando x tiende a 5. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro límite calculado, es 13. Si queremos, por ejemplo, un límite que me salga indefinido, vamos a decir así, límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Vean la respuesta, me dice NaN, o sea, un límite no que su resultado es infinito. ¿Okay? Su resultado es infinito. Si quisiera una derivada, el comando es diff. ¿Sí? Diff. Luego escribo la expresión. La voy a escribir la expresión porque no he almacenado nada en ninguna variable. Pero si ustedes tuvieran que hacer el mismo cálculo con la misma expresión, perdón, varios cálculos con la misma expresión, guarden la expresión en una variable y luego le están llamando para todas las operaciones que van a hacer con ella. Bien, tenemos entonces la expresión, por ejemplo, derivada de x al cuadrado menos 3x más 1. Lo voy a derivar respecto a x. ¿Okay? Ahora imagínense que sea de dos variables, más y más 3x por y. ¿Sí? Derivado respecto a x y tenemos acá este resultado. ¿Okay? Si yo le digo, por ejemplo, respecto a y, el resultado es este. En ese caso sería una diferencial, una derivada parcial. Si queremos una integral es int, el comando. Vamos a escribir también la expresión. Por ejemplo, una expresión en varias variables. X al cuadrado por y menos z. Z no la he definido, ¿me acordé? Menos x por y al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer un diferencial de x. Vamos a integrar respecto a x. O sea que para el caso del integral y sería una constante. Si yo le doy enter, ahí tenemos. ¿Okay? Ahora lo mismo, si yo integro respecto a y, el resultado es este que tenemos aquí. Si quisiéramos ponerle límites a nuestra integral, ¿okay? Entonces podríamos ponerlo en y, sus límites van a ser de 0 a 5, a 4, perdón, a 4 y ahí está. Ahora si yo quiero volver a integrar esto, lo puedo hacer con respecto a x, de 0 a 4 también, y el resultado es ese que tenemos ahí. Vemos entonces que en realidad hacer un poco de cálculo con MATLAB es bastante simple. Vamos a ver ya para finalizar cómo plotear o cómo graficar una función. Muy simple. Aquí les voy a enseñar simplemente cómo tirar el gráfico. Hay más opciones sobre gráficos, como ponerle márgenes, como ponerle título, pero de repente eso ustedes lo pueden ir averiguando. El comando es EasyPlot, así se pronuncia, EZPlot, EasyPlot, y luego escribo la función. Imaginemos que la función es x al cuadrado más 1. Luego, entre corchetes, escribo el intervalo en x. Por ejemplo, lo vamos a graficar desde menos 5 hasta 5. ¿Sí? Lo grafico, espero un momento y ahí está la gráfica. Esto que tenemos aquí pues es un asistente para hacer gráficas. Aquí vemos que aparece el título. ¿Okay? Aquí aparece el título. Pero hay algunas herramientas que nosotros podríamos utilizar. Por ejemplo, rotar, hacerle zoom in o zoom out. ¿Okay? Aquí hay para ponerle las etiquetas, ¿no? En lugar de X podría ser, digamos, tiempo transcurrido. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo nada más, ¿no? ¿Okay? Y en Y podría ser días trabajados. ¿Sí? Lo mismo el título. El título pues por defecto viene la función, pero aquí podría ser días trabajados versus tiempo transcurrido. Doy clic hacia afuera y ya vemos que esto ha cambiado un poco. ¿Okay? Aquí vemos que hay algunas opciones de brush para cambiar los colores y ese tipo de... Bueno, en este caso pues cuando yo vaya ampliando el cuadro va coloreando. Si supongamos que solamente me interesara saber qué ocurrió entre el día -3 y el día 2, podría hacer ahí un brush, ¿no?
Y así vamos a hacer a grosso modo. Observen. Entonces imaginemos que es para mi interés, solamente es este trayecto de aquí. Podría utilizar eso. Igual puedo guardar la figura. Sí, lo puedo guardar. En este caso hay varios formatos. Vean que inclusive están los formatos portables, ¿no? PNG, está PDF o BMP, o algunos formatos de tablet de MATLAB como FIG, que es para figuras de MATLAB. Lo puedo mandar a imprimir, aquí editar, pues lo normal, ¿no? Limpiar la figura, limpiar el command window o limpiar lo demás. ¿Sí? Esas serían entonces algunas de las funciones que ustedes pueden acudir a MATLAB para hacerlas. Vemos que en realidad no hay ningún tipo de complicación, más que todo un poco de práctica, ¿no? Así que cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios. Por favor, suscríbanse y espero que este video sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.